en el libro de la ley no hubo palabra alguna. Después de esto leyó toda la palabra de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de toda cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros y de los moradores entre ellos. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra entera, sobre la cual nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto y a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Qué dice ahí? No está borrado. 32. 8:32. También escribió así sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual envió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban la isla del santo de Jehová hacia los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal. Y de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó toda la ley. Dice, esto es lo que quiero, bueno, si me da más el Señor, pero quiero aclarar esto. Después de esto, dice, leyó toda la palabra de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Vemos acá, dice que Josué, pues sabemos ya que él es el sucesor, como ayer dice Karina, que es el sucesor de Moisés. Entonces él da tal y cual la palabra de Dios, y vemos acá la maldición y la bendición, dice. Y ciertamente nosotros tenemos que la maldición, que es el pecado, porque el pecado trae sufrimiento, trae muerte, trae ruina. Entonces esa es la maldición. Entonces le muestra la maldición. Vemos en los 10 mandamientos mismos que dio Moisés: no matarás, no hurtarás, ¿qué dice? No dirá falso testimonio. Bueno, ahí te muestra todos los pecados mismos. Esa es la maldición. Y nosotros necesitamos, después del sacrificio de Cristo,
que ellos ya venían mostrando mismo acá los dos poderes, la maldición y la bendición. Y la bendición es la fe, gozo, paz, alegría, es Cristo. Es Cristo. Entonces nosotros vemos acá, Josué mostraba todo lo que ya Moisés venía mostrando. Desde el principio ya se venía mostrando los dos poderes. Y como también el otro día nosotros leemos en Pedro, segunda de Pedro 3, que dice que está ya, dice, el cielo, dice que habla del poder de Satanás, y la tierra estaba ya preparado, ya estaba Dios desde el principio para el juicio, para quedar bajo juicio. Y así también desde el principio, ahí muestra como cielo, como tierra que nosotros habitamos. Acá muestra como maldición, la incredulidad, la maldad, la pasión, yugo desigual, el odio, rencor, codicia, avaricia, todo lo que la vieja creación. Entonces muestra, tenemos que conocer lo que vemos nosotros en los 10 mandamientos mismos: no matará, no hurtará, no esto, muestra todos los pecados, la maldición. Y estaba ya desde el principio para ser enjuiciado, quedar bajo agua. Nosotros vemos también el caso de Noé, ya sabemos, que quedaron todos 120 años, él mostró la maldición y la bendición también, que va a quedar todo bajo agua, que va a venir una lluvia que está mostrando ahí en otra manera nada más la maldición, que va a traer todo muerte, va a quedar todo bajo condenación, bajo muerte lo que no cree a Cristo, a lo que no cree a la bendición que es la fe, gozo, paz, alegría. Esa es la bendición, que es la vida de Cristo. Y entonces vemos también cuando pasaron el mar rojo, que es figura de la cruz, que ahí también le siguió Faraón y carro de Faraón todo su ejército. Y también le quería agarrar a Israel. Ahí también bajo agua le cerró el agua y quedó todo muerto. Bueno, ahí muestra como agua también que el juicio del Señor. En otro lado como muestra como fuego. Y bueno, entonces vemos nosotros es necesario acá, como Josué mostró toda la maldición, la bendición y la maldición. Entonces al fin nosotros es necesario mucho, dice, siempre te dice tu pecado, nunca te dice cosas buenas, dice, como vemos a los que no entiende la palabra está en desobediencia, no quiere ser corregido, por ejemplo. Dice, nunca te dice cosas buenas, siempre te dice, te desea mal, te dice. Pero uno tiene que mostrar, dice, toda la maldición y toda la bendición para conocer. Primero sabemos que el Señor por la palabra te muestra la bendición, como por ejemplo a Adán y Eva. Le dice, no comerás ese fruto. No creerá a Satanás, porque morirá, porque va a ser maldecido, le dice. Va a morir la vida de Cristo y va a andar bajo maldición, porque la Satanás o la incredulidad es la maldición que te deja bajo infierno, bajo agua, bajo juicio. Entonces, vemos acá, nosotros le habló primero, le mostró bajo bendición, la palabra de Dios habla primero y después habla la maldición. Y nosotros tenemos que conocer toda la maldición. Tenemos que conocer esa incredulidad que hay en nosotros, a la palabra.
Tenemos que conocer la incredulidad, la revelación a la voz del Espíritu Santo. Desinterés que tenemos, eso son toda maldición. No te toca y no pedís perdón. Ese yugo desigual, ese concubinato, adulterio, yugo desiguales, vicios, esas son toda la maldición. Por ejemplo, conforme la palabra, nosotros sabemos que Dios no se puede bendecir con la maldición que tenemos. Primeramente, la primera bendición que nosotros queremos recibir es la salvación, ¿cierto? Que es la fe, una miniatura de fe, gozo, paz, alegría. Esa es la primera bendición. Pero primero tenemos que conocer la maldición por medio de la bendición que nos da la palabra a nosotros. Nos hace conocer a nosotros que estamos bajo maldición, bajo pecado, que somos pecadores. Y ahí tenemos que reconocer, pedir perdón. Ahí tomamos, como acá también, lo que Josué formó, dice, edificó altar de Dios de Israel en el monte de Ebal. Entonces nosotros, y así también tenemos que ese altar es la cruz. Y ahí lo que siempre ellos tienen que, para mostrar la maldición y la bendición para conocer, tenemos que formar un altar de piedra, dice también acá abajo, que es Cristo, que es la fe, gozo, paz, alegría. Entonces nosotros tenemos que humillarnos, declarar esa incredulidad, ese enojo, ira. No te puede, sin que vos veas tu maldición, sin que vos destruyas tu maldición, porque todo lo pecado es maldición. Maldición quiere decir, va a venir bajo preparado para juicio, porque la maldición ya estaba desde el principio, como dice que el cielo y la tierra estaban preparados bajo agua. Subsiste, por eso el Señor hizo, para enjuiciar mismo, para mostrar su poder mismo. Pero por eso es necesario, es un engaño de Satanás, que va a decir que vos querés que te diga cosas buenas nada más. Primero tenés que ver tu vieja creación, porque nosotros primero nacemos en la vieja creación. Y ahora sabemos que tenemos las dos naturalezas. Y es necesario que sea consciente de tu maldición, de tu incredulidad, que continuamente Satanás te trae incredulidad, enojo, ira. Te trae Dios, que Satanás, Dios te trae justicia propia, te trae contención. Y siempre por qué preguntar por qué me pasa esto en vez de humillar. Y por eso es necesario conocer que esa maldición ya está preparado, como dice en Pedro, desde el principio. Fue Dios creado por la palabra de Dios. Dios mismo creó los invisibles y visibles. Esa maldición fue creado por Dios para su instrumento, porque por medio de eso, de ese sufrimiento, nosotros podemos ver nuestro pecado y podemos humillar y acercar a Dios. Y por eso nosotros todos tenemos que recibir, nada más si te dice, tanto en la palabra y en la revelación, si te dice, aunque no entendí, porque por nuestra falta de crecimiento a veces, falta Dios, que a veces Satanás cierra nuestra mente y no entendemos por qué esto y por qué esto. Y creemos que se viene mucha malicia por el instrumento. Y cómo es, y empezamos a confundir. Pero por la palabra sabemos que tiene que mostrar nuestra maldición, porque tenemos las dos creaciones. Y después va a haber la bendición de esa fe, gozo, paz, alegría.
Pero esa bendición que es el gozo para alegría es la vida de Cristo. En la palabra de Dios que está, eso te muestra. Es necesario que escuches cómo está tu condición, porque sabemos que hay dos naturalezas y hay mucha contención, hay mucha confusión. Y todo el tiempo vemos acá a Josué. Después de esto leyó, dice, toda la palabra de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, toda la bendición y la maldición. Y como nosotros, lo que ignoramos otra vez, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Esa contención, y se quiere mostrar esa contención, justicia propia, querer la bendición nada más, sin ver la maldición, sin tomar la cruz, sin formar el altar en tu corazón, sin pelear contra Satanás, sin enjuiciar, sin dejar bajo juicio tu pecado, querer la bendición. Tenemos que nosotros continuamente tenemos que conocer totalmente, porque todavía hay cosas que todavía no entendemos, como dice, conviene que se diga, Dios le dice Eliú, que a Job le dice, enséñame lo que no veo. Hay cosas que no vemos todavía y contendemos y trae confusión, y creemos que Dios, bendición de Dios queremos sin que te humille esa contención. Te quiere ir en la profundidad enseñando, te tiene que manifestar tu maldición, tu vieja creación, pero no es para quedar con eso. Te hace ver que hay contención, justicia propia, enojo, ira por la corrección. Esas son todas las maldiciones que tienes que conocer, comprender. ¿Por qué me pasa eso? Justicia propia ahí, sin la cruz. Y hay palabras que todavía no entendés y crees que ya conocés toda la palabra. Y hay cosas, Dios, que aún que pertenecen a Dios, que nosotros no llegamos a conocer. Y todavía poco a poco vamos conociendo nuestro pecado. No podemos preguntar el por qué esa contención, y esa es la maldición, esa contención, ese rechazo a la palabra de la cruz, no querer ser corregido, rechazar el sufrimiento de Cristo, porque ese sufrimiento es tu pecado, es tu dolor. Él que llevó, Cristo también sufrió, y quiere también, como dice, yo anciano también en el sufrimiento de Cristo, dice Pedro. Que después primero también no entendía, creía que servía bien al Señor, creía que estaba bien. Y así también nos pasa primero tiempo a nosotros, como Pedro. Creemos que nosotros servimos bien al Señor. Creemos que nosotros estamos, Dios, que humillando todo, Dios, que creemos que amamos al Señor. El Señor ama a Pedro. Sí te amo, y le dice, me ama Pedro. Ahí le preguntó muchas veces, y él creía con ese afecto, creía que él amaba al Señor, que servía al Señor, apacentar mi oveja. ¿Y cómo va a apacentar la oveja? Él apacentaba en la ley, si no tomamos la cruz nosotros. Si estamos como si fuera que estamos dando la ley, estamos sacando el sentido de la palabra, el poder de la palabra. Si nosotros sacamos primeramente de nuestra vida, nos humillamos de esa maldición, de esa contención, justicia propia, enojo, ira, razonamiento, confusiones que tenés, pedí al Señor discernimiento, no sea sabio en nuestra propia opinión. Y esa es la maldición que tenemos. Y no enojamos cuando viene la corrección a nosotros. No enojamos, siempre es lo mismo. ¿Quieres también que te diga paz, paz en breve?
palabras vio que a la vuelta, palabras vio que hizo el predicador. Que de esa palabra, cuando no te muestra tu pecado, no te muestra tu maldición, te está lisonjeando, te está sacando el motor del coche. El coche sin motor no sirve, no tiene valor. Así si sacamos la cruz de Cristo, de esa palabra no querés ser más corregido, no querés reconocer tu vieja creación, contender contra Dios, te enojas por la corrección, porque decimos que creemos la cruz de Cristo, que es verdad todo, creemos la palabra de Dios. ¿Y por qué te enojas? ¿Por qué te sabes que contendiendo contra Dios? ¿Por qué te justificas y que crees la cruz de Cristo? Y este camino de la cruz, y si te sacas de la palabra, la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo te va a mostrar, y desde el principio mostró Josué mismo la maldición y la bendición. Bendición y la maldición mostró. Y es que no se engañe, te va a mostrar todo tu pecado, esa ira que hay en nosotros, ese espíritu que no está de acuerdo. Hay partes que cree, se está humillando, nadie dice no se humilla, pero esa parte que está oscuro de ti, que contender no está de acuerdo a la palabra, si quiere hacer ver ese pecado oculto todavía de ti, que no ve, que no está de acuerdo a la palabra, eso te quiere hacer ver. Entonces te tiene que hacer ver esa maldición, porque esa maldición, ese te va a traer destrucción, te va a traer muerte, te va a traer derrota, sufrimiento. Dice que pecado que no está viendo, que no está de acuerdo a la palabra, con la palabra, ese rechazo a la cruz. Y siempre querés nada más que te diga la bendición. Pero tiene que ver la maldición, vemos en la ley de Moisés. El primero mostró el pecado a Israel. Él dice, no matará, no, esto no, esto no, esto no, esto. Ellos vio que reconociendo su pecado por mal el altar, mataba animal, mostrando que en la cruz de Cristo solamente va a ser destruida esa maldición. Pero le mostraba a él lo que hay en ellos. Así también nosotros, con más razón que ya tenemos a Cristo crucificado, tenemos la dos naturaleza. Siempre extrañamos, vio que todo el tiempo, vio que nos habla a nosotros que tenemos la dos naturaleza. Y todo el tiempo nos habla que este camino es la cruz. Como dice, no faltará espino en tu camino. Y siempre te muestra por la palabra que nosotros tenemos la vieja creación. Y cuando viene la palabra de corrección ya no enojamos otra vez. Ya ignoramos otra vez. Parece que sabemos toda la palabra, pero no sabemos nada. Decimos que creemos la cruz de Cristo, pero no creemos nada. Decimos que creemos la palabra en parte nomás. No decimos que no creemos nada, ni nos humillamos nada. Pero hay partes que no creemos. Hay partes que está oculta de Dios. Por eso tenemos que humillarnos a ese rechazo a la cruz. Enojo, ira por la corrección, de no estar de acuerdo a la palabra. Toda la palabra, todo hombre es, dice mentiroso, más Dios es verdad. Lo que dice la palabra, como dice aquí en la revelación, que en la palabra está todo la respuesta que nosotros queremos saber. Fuera de la palabra pensar y querer saber, está todo mentira, porque es de Satanás. Pero en la palabra está la contestación tuya. Por eso es necesario escuchar la palabra. ¿Por qué te pasa? Porque tenés las dos creaciones y te quiere hacer entender esa confusión que está en ti, tu maldición que está en ti.
esa confusión y justicia propia, rechazo a la cruz. Sabia en nuestra propia opinión. Creemos que sabemos más que Dios. Hacemos mentiroso a Dios. Hay tanto maldición en nosotros. Y dice, acá Josué, me gustó ayer cuando escuché esta palabra, yo que también me gustó el de sábado que dice que Satanás viene como ángel de luz. Y creemos que estamos bien. Y te hace creer Satanás. Te hace creer Satanás. Que vos tenés razón. Que la palabra no tiene razón. Yo creo la palabra. Pero otra vez contender con la palabra. Otra vez Dios que querés encontrar respuesta fuera de la palabra. No cree la palabra. En parte cree y en parte no. Como Saúl. Saúl en parte se humillaba. Él dice, ya he cumplido todo. Ya he cumplido todo. Así también nosotros a veces parece que ya nos humillamos todos. De todo me estoy humillando. Pero hay pecado que está oculto de nosotros. Hay pecado engordado. Que es oculto. ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre se lamenta? Dice. En vez de estar humillado. ¿Sabe que tiene dos creaciones? En vez de pedir al Señor discernimiento en su pecado, hay cosas que no vemos a veces. Por ejemplo, el otro día, como conté, que vi que me vienen dos pecados míos me muestran. Y estaba oculto y yo venía preguntando, venía pidiendo discernimiento. ¿Por qué se paró ese pecho? Porque yo sé que a rato le rezaba a Hernán. Le atacaba a Hernán, pero no hay quien pueda, le va a tocar el Señor, alguna forma el Señor va a hacer la obra, si el pecado no está en mí. Pero a la vez yo sabía que estoy consciente también de eso. Y pensaba por muchas cosas, digo, será porque yo no pido al Señor dirección para que ese estufa que me dieron yo di para que me arregle este coche. ¿Y será que eso no fue la voluntad de Dios y eso fue yo lo que sin pedir dirección? ¿Será ese mi pecado y que me viene por eso? Dios, que no se puede arreglar. Después me acordé una visión que vos me diste también, justamente de Ricky me dijo, hace tanto, que Hernán, yo tenía mucha confianza por Hernán que me arregle, y él que no sabe arreglar. Y eso siempre yo tenía en mi mente. Y pedía esa confianza al hombre. Solo tú, Señor, si es que el Señor Jesús tiene que arreglar, Él solamente tú le puedes dar sabiduría. Tú le puedes dar, Señor, perdóname esa confianza al hombre. De todo venía pidiendo. Pero yo no veía ese pecado que vos me decías que yo no tenía en poco este coche. Y entonces ahí fue que ese no tenía como, no veía. Y así también nosotros, hay cosas, y ya casi un año y pico que está parado esto. Así también lo que hay pecado que ustedes, puede pasar años y humillas de todo. Yo me estoy humillando, estoy queriendo saber yo que en dónde está mi fracaso. Pedía una cosa, pedía otra. Pero no, yo sabía que por mi pecado está parado esto. Pero no sabía el punto yo de mi pecado. Estaba cerrado, estaba oculto de mí. No quiere decir eso que yo no me humillo nada. Yo no puedo comprender por qué eso Dios me hizo. Y después el Señor a su debido tiempo me mostró que era porque yo no valorizaba el coche que me da el Señor. Porque yo me pensaba después, me venía humillando y pensaba, este coche podría servir a mucho
que necesitaba ir, por ejemplo, en su casa, más cómodo, podía servir a muchos. No tan solo a mí, pero a mí también me hace de provecho. A veces me quiero ir y no puedo ir. Y a muchos le podía servir. Y yo no veía esa necesidad que hay. Y me humillé y después se me abrió más y más. Hasta donde yo serví de tropiezo en la obra del Señor. Si el Señor me da para la obra y yo veo que tengo ahí parado porque no valoricé, no veo la necesidad de la gente que necesita, veo que alguno está contramano, viene consigo. Y muchas cosas estoy sirviendo de tropiezo y en vez de usar este coche, como no valoricé, me paró ahí. Entonces también ustedes tienen que ver lo que a veces hay un año y pico está parado por ese pecado que yo no veía, lo que no le daba valor, tenía en poco, no veía la necesidad que hay en el pueblo, que hay algunos que necesitan que se le lleve en su casa o se lo traiga. Y estaba parado ahí. Y yo no sabía el por qué. No todo lo que sabe, no es porque nosotros no humillamos, porque yo venía examinando. Yo sabía por palabras que Dios no puede fallar. Pero en mí está algún pecado y pedía de un lado a otro y venía pidiendo. Gracias al Señor, bueno, el Señor tiene que hacer primero para enseñarme esa cosa, que nunca sea sabio en mi propia opinión. No diga que ya sé todos mis pecados. ¿Por qué me hace así el Señor? ¿Por qué no arregla? ¿Por qué esto? Y para que usted esto esté contando, dice, confesad vuestra ofensa uno a otro, dice. Para que usted no sea sabio en su propia opinión. Nadie dice que no se humilla. Yo me estoy humillando de lo otro que me está mostrando todo el Señor. Pero justamente este pecado yo no veía, era oculto de mí, era oculto. Que el Señor me quería enseñar el perjuicio que yo hago, que yo no valorizo ese coche y que podía usar en su obra, podía llevar a gente que podía, lo que venía y necesitaba ir, y también yo cuando necesito me podía llevar para la obra. Faltaba en el ministerio, cuántas veces yo había necesidad y no había coche, estaba parado ahí, y que el Señor va a parar la obra. Y por eso ustedes, esto cuento para que ustedes vean que no sea sabio en su propia opinión. No pregunte al Señor por qué. Pida discernimiento. A mí 1 año y pico para revelar, no es que yo me venía quedando de eso. 1 año a veces me atacaba Satanás y le quería atacar a alma. A la fuerza le quería mandar a hacer. Pero no había. No con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu de Dios actúa cuando nos humillamos. Si nos humillamos con la maldición, no puede. Por eso el Señor tiene que mostrarme esa maldición, ese pecado. No es por eso que yo no me humillo, sino de otra cosa me humillo, pero ese pecado no veo. Que estoy yo que teniendo un poco y estoy parando ministerio que yo podía llevar con ese cosa. Podía llevar a gente que necesitaba ir en su casa. El Señor para eso me y estoy yo ahí parando, yo que hice parar por culpa de mi pecado. No veo ese pecado del ministerio, de esa parte. Entonces, así también a veces veo que para ver nuestro pecado, a veces mucho tiempo después de y esto cuento a ustedes para que ustedes no digan que ya ustedes hicieron todo, ya nadie dice que no se humilla, usted se humilla, porque ya sabe la humillación, pero hay partes que no vemos y Satanás va atrasando, en esa área tenemos derrotas. Hay partes de nuestra vida que tenemos derrotas porque falta de humillación, nos vemos todavía nuestro pecado. No sea sabio en su propia opinión, Señor, muéstrame lo que no veo.
porque yo sé, Señor, hay razonamiento, confusión, rechazo a la cruz en mí, justicia propia. Me enojo, Señor, ya quiero dejar todo. Seguí nomás pidiendo, el Señor va a mostrar a su debido tiempo. Hay cosas que mucho tiempo después y igualmente lo que este pecado, el otro pecado, era que me viene a contar también dos pecados que yo no veía. Yo me humillo de todos los pecados, pero de ese pecado no veía yo. Para ustedes tal vez todavía no es lo que cosa de valores. Parece que no es nada para usted porque no pasa a usted. Pero a mí el Señor me pide por el ministerio. Y igualmente que mostraba que yo vi que no le decía a ellos que lleve a la gente con su coche. Por mi orgullo y altivez, ¿cierto? Y eso yo no veía, pero eso yo ya tenía desde antes. Y se ve que quiero arreglar, porque yo nunca quería que me dé ofrenda y diezmo, por ejemplo, para que nadie diga que por mi orgullo y por mi altivez, porque nadie diga que me mantiene, que soy una sinvergüenza. Nunca quise. Después un día el Señor me va abriendo y así fue que entendí. Y esos son pecados. Que yo dice, la palabra de Dios dice, ¿cómo dice? El predicador tiene que vivir, dice, no pondrá borzal al buey que sigue. Es digno de su salario. Entonces, si dice alguien, critica por mí que yo vivo por el diezmo y la ofrenda, ese que critica está pecando. Pero yo no tengo que orgullecerme y sacar la bendición de otro. Y así voy a sacar la bendición de otro, nunca quería recibir primero tiempo los diezmos y la ofrenda. Por mi orgullo y altivez está ese pensamiento, está fuera de la palabra de Dios. Y yo no veía, sí, un tiempo me acuerdo que me vino la revelación y me humillaba un poco. Pero se ve que quedó ese mismo pecado en mí. Y el Señor me quiere, más me quiere libertar. Y después ahora lo que me pasa, yo no quiero decir a nadie que lleve a la gente. Le estoy, yo que parando su ministerio a cada uno, su bendición, porque por medio de llevar a la gente, ese es un ministerio, puede ellos bendecirle más y le darle una camioneta, le puede dar otro mejor. Estoy parando la bendición. Y yo no veía que era por mi orgullo, yo que veía que a mí me daba vergüenza, que yo le tengo que respetar a la gente y yo no tengo que, veía como sin vergüenza, ya voy a ser muy cara dura de decir mandario que a todos lados, me parece a mí que está mal, pero yo no veía el orgullo y el altivez, que yo no estaba en mí porque yo no quiero que servir de carga a nadie, y le estaba perjudicando a él lo mismo por el ministerio. Le estoy impidiendo su ministerio y su bendición natural y espiritual también, para no trabajar en la obra del Señor. Por eso, si yo mando a ustedes, yo no les quiero decir a ellos que lleven. Y el Señor me pone para que yo, cuando digo a usted, haga esto, tiene que hacer porque es ministerio. Yo muchas veces ahora a Lali mismo, a veces no le quiero decir cocinarme, por ejemplo, cuando necesito. Me da vergüenza, pero yo tengo que decir a usted mi necesidad y estoy sacando el ministerio de ustedes, estoy sacando la bendición de ustedes, porque eso el Señor va a recompensar a usted y es un ministerio. Y yo muchas veces, vos me venía a preguntarme mismo, y yo a veces se me mezcla con orgullo y altivez, no quiero molestar, parece, a la gente. Y estoy sirviendo de tropiezo a ustedes. Entonces, ese pecado, por ejemplo, era oculto de mí. Y si yo necesito
tengo el derecho de decir a quién voy a decir. Si ustedes son mi hijo espiritual, que yo estoy dando alimento a ustedes. Yo tengo que decir mi necesidad natural para que ustedes hagan un ministerio que el Señor va a recompensar. Y si yo no digo, no mando a hacer a ustedes, estoy sirviendo de tropiezo, estoy sacando la bendición de ustedes y el ministerio de ustedes. Y yo no veía esos pecados, por ejemplo. Y usted, eso es lo que quiero que ustedes vean, que no todos los pecados se ven. Todavía hay pecado oculto en nosotros, mucho pecado oculto. Y alguna vez mucho tiempo pasa para ver. Y gracias al Señor por la revelación, me vine y empecé a humillarme, y yo no puedo razonar. Uno cuando viene la revelación o la palabra, no tiene que razonar. Tiene que pedir perdón, va a venir ese razonamiento, pero pedir perdón ese razonamiento. Pedir al Señor esa contención, esa justicia propia, Señor. No entiendo todavía por qué es lo que me quiere enseñar. Señor, dame discernimiento de mi pecado, no endurezca. Rechazo, Señor, a la corrección, enojo, ira por la corrección. Porque, Señor, tú me estás corrigiendo, me enojo. No quiero la corrección, Señor. No quiero saber mi maldición. Porque eso te va a traer maldición solamente si no querés conocer. No querés la reprensión, no querés conocer tu maldición. Porque el pecado trae maldición. Está preparado, como el otro día leemos en Pedro. Vamos a leer otra vez. Y Satanás viene como ángel de luz, cree que está bien lo que está haciendo. Igual ayer, por ejemplo, o antes de ayer, que Javier también predicó sobre la alabanza. Y nosotros creemos que toda alabanza va a edificar. No tenemos discernimiento de eso. Si es de Dios, si es creyente lo que canta. Y nosotros creemos, todo agarramos porque no tenemos discernimiento. Por eso cuando está enseñando, por eso el Señor quiere uno que va pasando experiencia. Yo primero tengo que ir pasando experiencia para enseñar a ustedes, para mostrar a ustedes, para su maldición, su pecado. Maldición quiere decir preparado para juicio, porque ese pecado está preparado para juicio. El Señor tiene juicio, pero nosotros falta también reconocer para que te enjuicie ese pecado, te elimine. Está preparado para ser destruido Satanás. En Pedro, segunda de Pedro 3. De 5 y 6 dice que es ignorando voluntariamente, que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por la palabra de Dios, Dios mismo hizo invisible y visible. Pero ya Él mismo hizo, por su palabra, fue hecho, dice. Se ha hecho así. Y se manifestó la naturaleza satánica. A Satanás le creó por su palabra mismo. Ya encontramos nosotros que fue creado por Dios, Satanás, para ser siervo. Esa maldición está preparado para enjuiciar. Él primero enjuició, eliminó con fuego, como agua, como quien sea. Preparado ya desde el principio por la palabra de Dios. Y todos los pecados que nosotros estamos reteniendo en nosotros. Hay incredulidades, hay enojo, ira por la corrección. Ese está en maldición, te va a llevar a la destrucción. Ese enojo, ira, porque el Señor
está mostrándote tu maldición, te está mostrando tu vieja creación. ¿Qué me hizo a mí? Un año entero me tenía ahí y quería saber. Yo para aprender también. Hay cosas que no tenés que apurar. El Señor, ¿hasta dónde te quiere mostrar tu pecado? ¿Hasta dónde quiere yo que esperar Él para mostrarte tu pecado? ¿Hasta dónde no ves? Tu ceguera. ¿Por qué no veo yo esto? Si yo puedo ver. No. El Señor solamente, nosotros, ¿quién conocerá su propio camino? Solamente por la palabra de Dios, como dice ayer la revelación, la palabra de Dios lo que tiene, la contestación de cada pensamiento. Y dice acá, entonces ignorando voluntariamente el tiempo antiguo, fueron hechos, ya antiguamente, ya fue hecho, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y del agua subsiste. Ahí fue la existencia de ese tierra, ese poder, es el cielo y la tierra donde habitamos, esa incredulidad, ese razonamiento, justicia propia, enojo, ira, que no estamos de acuerdo a la reprensión, la manera del Señor. Eso está preparado ya para Dios quedar bajo agua, va a quedar bajo juicio. Y dice, pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vemos nosotros, pero los cielos y la tierra, el poder de Satanás, esa incredulidad, es imposible para ti, el poder más alto para ti. Está preparado por la palabra misma, está preparado desde la antigüedad para quedar bajo juicio, bajo agua. Vemos nosotros, en el antiguo ya muestra por agua, venía el juicio. En el tiempo de Noé el arca era figura de Cristo, él predicó 120 años y no creyó el hombre, había más hombre que quedó bajo juicio, porque permitió la maldición. Noé le decía la maldición que va a venir, y ellos no creyeron. Así también nosotros le incredulidad a la palabra, desinterés a la palabra, vivaje de mente que tenemos en muy poco esta palabra. Ya no te interesa esa palabra, no te interesa ya la humillación, te muestra cada maldición que ya estaba preparado desde el principio. Y el Señor esto en juicio, cuando Él vino a morir en la cruz. Y nosotros decimos que creemos la cruz de Cristo, creemos la palabra de Dios, pero hasta cierto punto. Hay cosas todavía no es revelada a nosotros, hay cosas ocultas como a mí, yo que no es que yo no quería entender, yo venía, yo que sabiendo por la palabra, ya sabía que hay algo ahí, pero yo creía una cosa, otra, y pedía al Señor discernimiento, pero pasó un año y pico por ahí ya, que está parado eso. Pero el Señor permite así para que yo vea después lo que no es que un día para otro nomás, cuando quiero ver, puedo ver. Y si me enseña también que tengo que esperar pacientemente, esperé. Y me sacó del lodo cenagoso. Hay otro que tiene que paciencia, que decir largo espera. Hay cosas que tenés que ir siguiendo, pidiendo perdón y pidiendo discernimiento. Hay cosas que no ves. No es que vos pedís y ya, yo que algunos mucho tiempo, y hay cosas que no vemos todavía. No tenemos que, esa contención, esa incredulidad que viene, y somos muy incrédulos. Así Dios que ya desde el principio, ya el Señor nos ha enseñado que
Este pecado, esta maldición viene preparado desde el principio para que se destruya, para que sea destruido. Y nosotros dejamos que nos destruya con el pecado. Permitimos esta maldición por nosotros, contendemos. Empezamos a contender, decir, ¿por qué me pasa eso si yo me humillo todo? Pero hay cosas que no ven. Y hay cosas que te quiere enseñar el Señor. Te quiere enseñar Dios que hay cosas que enseguida te contesta, pero hay cosas que no. Y más ahora, amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Para nosotros parece 1000 años, años ya que estamos pasando así, que no hace nada el Señor. Pero el Señor en un momento puede mostrar tu pecado y puede humillarte y puede dar victoria. Ese 1000 años que te parece a vos, tanto tiempo, 5 o 10 años, parece que no pasa más, parece que Dios no hace, tenés por tardanza a Dios, que nunca va a hacer a vos nada. En un momento el Señor puede hacer. Ese 1000 años para vos ya, ese no es más. Este pecado yo ya no voy a superar. Ese ya no, porque tanto ya me hunde. ¿Qué quiere más del Señor de mí? Y ese que tenés por tardanza vos, ese que es imposible para ti, que estás ya queriendo abandonar todo, ya no esperás más la promesa. Un día, lo que el Señor, un día para otro, como acá a mí me hizo ahora. Un día para otro me hizo conocer mi pecado. Ahora me quiero ir trabajando. Señor, sabe otra vez cuánto va a estar. Yo no puedo decir, Señor, yo ya me humillé y me tiene que hacer ya. Entonces yo quiero mandar al Señor. El Señor sabe el tiempo que yo, cuánto tiempo me tengo que humillar más, me tiene que hacer ver más y más mi pecado que haya hecho. Porque tan solo, porque dice que el diablo tiene cola larga. Pero yo ya me humillé de eso. ¿Y por qué no me hace entonces? Pero si me quiere mostrar más que hay en mí, no hay tolerancia, no hay paciencia. Quiero mandar yo a mi manera al Señor. Si me quiere enseñar otro pecado más por medio de este, yo no soy quien para condenar. Tengo que, sí Señor, tengo que esperar, Señor, perdóname. Tú vas a hacer como tú quieres y revéleme cada día más mi pecado que hay ahí, porque hay profundidad de pecado. No es así nomás. Y 1000 años es como un día del Señor. Para nosotros es imposible tanto tiempo ya de sufrimiento, tanto tiempo de espera, tanto tiempo de pérdida que tenemos. Y parece que ya no, Dios no va a hacer mal, te trae más incredulidad y tienes que humillarte más y más. Señor, es imposible para mí, ya no querer esperar más. ¿Para qué voy a seguir a Dios así? Si Dios no me hace lo que yo pido. Ya tenemos por tardanza, decimos que es imposible, nunca te va a cambiar. Esa es la incredulidad, te quiero enseñar esa incredulidad, la profundidad de tu incredulidad. Y ese 1000 años que a vos te parece 10, 15, 20, 30 años, que parece a vos imposible, que Dios no va a hacer, en un día puede hacerse tú, te puede destruir ese pecado y te puede mostrar el poder de Dios. Pero nosotros hay mucha incredulidad, no queremos esperar nada de Dios. Que pidamos perdón ya, queremos mandar a Dios que haga. ¿Por qué Dios si yo me estoy humillando? Sí, seguí humillándote, porque te quiere mostrar más tu incredulidad. Que no tenés tolerancia, que a tu manera, ya nomás, algo más te quiere mostrar, hay más incredulidad. Ya no querés esperar más. Y esa es la incredulidad. Ya querés dejar todo. Querés hacer a tu manera. Algo ahí te quiere mostrar. Justicia propia no entender todavía. Que hay mucha incredulidad en ti. Parece tiempo y Dios no hace. Esa es la incredulidad. Dios, aunque la tierra siempre tenemos que confiar. Dice, tenemos que seguir humillando. Hay cosas que lo que no te
soluciona enseguida. Y te viene mucha duda, te viene todo, y Satanás te está trayendo cosas en tu mente. Parece que busca todo de balde, es la incredulidad. Y dice, imposible, sin fe, imposible agradar a Dios. Pero yo tengo fe, decimos, yo me estoy humillando. Pero si tenés fe, tenés que esperar, te quiere enseñar esa tolerancia, te quiere enseñar esa incredulidad que hay en ti, que parece ya no, que vos querés todo ya, porque vos te humillás. No, hay cosas que tenemos que esperar y seguir nomás humillando, seguir nomás. Pacientemente esperé, ¿vale? Y me sacó del lodo cenagoso. ¿Qué quiere decir eso? Que te saca, es imposible que el lodo cenagoso te chupa, y si no te saca nadie. De ahí decir ya que va a morir. Y así nosotros hay pecado que parece que ya te va a chupar, ya no va a salir más de ahí. Y el Señor quiere nada más que nos humillemos de esa incredulidad, es imposible. No te justifique que ya te está humillando. Y que porque Dios no hace, no contienda contra Dios, va a levantar. Ese también quiere el Señor sacar esa contención. Esa justicia propia porque Él ya no me hace. Esa incredulidad profunda es imposible de salir de ese pecado. 1000 años. Para el Señor es un día. El Señor te va a ir enseñando. Hay pecado oculto de nosotros. Y se sabe nuestra propia opinión. Rechaza la cruz. No querés esperar. No querés esperar. Y tenemos que humillarnos, Señor. No quiero esperar, hay mucha incredulidad. Para mí, Señor, ya va a ser externa estos 1000 años. Va a ser así. Yo voy a morir con este pecado. Yo voy a morir así con esta derrota. Perdóname, Jesús. Hay mucha incredulidad, hay profundidad de incredulidad, no hay tolerancia en mí, no hay paciencia en mí. Para mí, Señor Jesús, ya tiempo te estoy pidiendo perdón. Para mí imposible ya, como siempre al pueblo de Israel le pasó. Y que sepas, creo que 1000 años es un día al Señor, un día para otro. Te puede libertar, seguir nomás humillando. Tu deber es de humillarte nada más, porque nosotros tenemos la cruz de Cristo. Como acá el Josué, levantar el altar. Y también vemos nosotros, Salomón dice, hacía 1000 holocaustos, dice, en los lugares altos. 1000 holocaustos, dice. Mataba animal porque reconociendo que en la cruz de Cristo hay perdón, en el sacrificio de Cristo hay perdón. Y nosotros enseguida ya no hay paciencia ahí. Y en nosotros esa incredulidad, esa impaciencia, no hay tolerancia en nosotros, la cualidad de Cristo. Ya nomás, porque nos humillamos, nos enojamos con Dios. Y ese enojo irá de quién es. ¿Por qué te enojas por la incredulidad? Y decir que la cruz de Cristo cree, decir que cree la palabra, conocer la palabra. No lo conocemos como tiene que conocer. Hay pecado oculto. Nosotros no podemos contender contra Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Esto era ciertamente para salvación. La promesa era que Cristo un día va a venir a morir. Y Dios ya tenía por tardanza, y bueno, cada uno se iba a Dios, que en el caso de Moisés, que se fue a buscar la tabla, y enseguida prepararon para su Dios un becerro. Así también nosotros enseguida hacemos un becerro, un ídolo, una imagen que vamos a ir a trabajar allá y va a salir bien con el trabajo. Si dejando el camino del Señor, ya hacemos un ídolo, ya hacemos, Satanás nos hace pensar que a nosotros, que sin el Señor van a vivir mejor,
Creemos que es felicidad tener mucho dinero. Crees que te van a dar felicidad. Yo todo lo que a tu manera se hace un ídolo, enseguida no querés esperar nada del Señor. Pero el Señor quiere que dice, no quiere, Él no retarda su promesa, a su tiempo va a dar. Él sabe. Y esto ya, los judíos buscaban otro Dios, y ya se me quedaba todo, andaba ya como impío. Tenía por tardanza ya. Aun cuando vino Cristo, no le conocía otra vez por la incredulidad. Así Cristo habla con nosotros, actúa con nosotros. ¿Cuántas veces está hablando a ti? Te voy a hacer hijo ya. Te voy a hacer esperar, seguir nomás humillando. Yo te quiero seguir mostrando tu pecado de incredulidad. Es imposible. Enojo, ira que en ti, ¿sí? Rechaza la cruz, que no querés ser corregido. No querés a mi manera, no crees a mi palabra todavía. Tenés por tardanza que nunca va a pasar. Y los fariseos vino Cristo. Y los fariseos no le creían. Hacía Dios que milagros, no le creían. Murió y resucitó y no lo creían. Ellos pagaron para que no divulgue Dios la muerte y la resurrección de Cristo. Si no te humillas, nunca va a tener victoria. Nunca. Ellos para salvación ciertamente. Y nosotros no vamos a tener victoria si no reconocemos. Si no hay arrepentimiento que tenemos la vieja creación. Queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Decimos que ya nos humillamos, sí que nos humillamos. Pero hay cosas que quiere enseñar el Señor a nosotros. Como Saúl, somos sabios y decimos, ya he matado todo, he cumplido mi misión. Y ese pecado fue que le derrotó, le sacó su reinado. Y así también hay pecados que nosotros no queremos esperar, quiere enseñar a nosotros el Señor. Y nosotros tenemos por tardanza. No creemos que Dios va a hacer. Y no queremos esperar del Señor, sino queremos hacer a nuestra manera. El Señor no quiere que ninguno sufra, sino proceda al arrepentimiento. Y por eso te quiere enseñar, porque el pecado trae maldición. Y por eso te tiene que mostrar su pecado. Esa es la maldición, preparado para juicio. Y desde el principio estaba preparado para juicio. La maldición, el pecado, Satanás, esa incredulidad, sin razonamiento. Ese Satanás, esa es la maldición, te va a traer sufrimiento, te va a traer dolor, mucho dolor, muerte, te va a traer mucho perjuicio, te va a traer. Solamente, Señor, perdóname. Él nos llamó para inclinar delante de Él. Él se humilló. Y cuanto más nosotros, ¿por qué? Si nosotros tenemos la creación vieja, nosotros somos el culpable. Y Él se humilló en nuestro lugar y sufrió el mismo pecado de nosotros. Y nosotros queremos negar de esa cruz. Enseguida queremos abandonar todo. Y vemos acá. Entonces, dice, acá el último. Después de esto dice, estamos leyendo en Josué 8:34. Después de esto, leyó toda la palabra de la ley. La bendición y la maldición. Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna que todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Por eso el Señor pone los instrumentos para que muestre la maldición y la bendición. Que muestre el pecado. ¿Y por qué decimos que creemos esta palabra? En parte creemos. ¿Y por qué nos enojamos cuando hay mucha corrección? ¿Por qué contendemos? Siempre te dicen, ¿querés tomar como palabra de hombre hay malicia en ti? Esa es tu vieja creación, esa es tu maldición. No querés, otra vez decir que crees, pero no crees a la vez. Y todo para eso, todo, no falta palabra alguna. Toda maldición, todo pecado te tiene que mostrar el predicador. Y todo pecado y toda la vida de Cristo para mostrar también. Pero primero la maldición. Pero si vos no conoces tu pecado, si no querés humillarte, no reconocer tu maldición, no destruir tu maldición, no dejar bajo agua, bajo fuego,
no te humillas. Así Cristo dejó bajo fuego, bajo agua a Satanás, pues destruyó a Satanás. Esa incredulidad que hay en nosotros, esa maldad, orgullo, rechazo a la cruz, esa contención, preguntamos el por qué y el por qué. Queremos saber solucionar fuera de la palabra nuestra situación. Fuera de la palabra no va a haber solución, porque esa es la maldición de Satanás. Solamente en la palabra se puede contestar y tener que humillando nada más. Pero fuera de la humillación no lo va a entender. En la cruz va a entender la maldición y la bendición. En la cruz está. En el altar de Dios el fuego está prendido. Y ahí, por eso es necesario escuchar la palabra. Por eso es necesario ser reprendida de cada pecado. Y pedir perdón. No hable más, dice Pablo, fuera de lo que está escrito. Porque para que no envanezca y también a otro. Que te escuche, está envaneciendo. A mí no me hace nada. A mí no me hace nada esto y esto y esto. Está envaneciendo su fe. Dice, como dice el otro día que expliqué, ese versículo dice, lo violento al el reino de Dios. Está relatando también de otro que ya está creyendo, está relatando el reino de Dios. Somos violentos, no. A mí no me hace nada. Dios vio que conmigo no hace nada. Con otro puede ser. Otro yo veo que hace y conmigo no hace nada. Esos son violentos. Uno no quiere humillarse. Somos violentos. Y va a arrebatar el reino de Dios. La fe, gozo, para alegría de otro. Va a desmayar la fe. Y esos son pecados. Esos son pecados. Eso también el Señor quiere mostrar. Esa también es la maldición que quiere mostrar. Que tenemos que cuidar cómo hablar. Invalidar la palabra de Dios. Ese también es servir de mal de testimonio. Ese también es pecado. Ese también está preparado para ser destruido si te humillas. No tenemos que ser. Tenemos que, sí, se va a manifestar la violencia, pero enseguida, como dice, se rebaló mi pie, dice, me apresuré de volver al testimonio, dice David. Vemos también la violencia de Job, se quejaba esto y esto, pero después se tiene que humillar todo eso, de esa justicia propia que tiene, esa violencia, gritaré, dice. Todo, dice, no me callaré mi sufrimiento, dice. Esa es la violencia. Y otro que te escucha va a arrebatar su fe. Entonces, tenemos que humillar, después como él se humilló, dice, hasta polvo y se humilló. Y eso tenemos que pasar, para que vea que hay violencia. Servir de otro a otro de tropiezo, arrebatar su fe de otro, que ya estaba creyendo a Dios, que está creyendo ya, está teniendo esperanza que el Señor le va a sacar. Ese pecado, esa violencia, que le arrebata el reino de Dios. Como si fuera que Dios no existe. Dios no te está hablando, la palabra de Dios no sirve. Pero sé que la palabra de Dios con otros sirve, pero conmigo no. Esa es la violencia, tener que humillar también. El Señor no hace excepción de personas. Esa también es la maldición. Ese es pecado preparado para el juicio está. Esa es violencia. Ese que vos estás haciendo mentiroso a Dios, le está haciendo perder, le está arrebatando a otros su fe. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Pecado. Amén.